A mí me gusta mucho cuando haces los webinarios o cuando los milagronautas te preguntan y siempre nos haces cuestionarnos lo que estamos dando por sentado, la creencia en la que pues estamos haciendo real. Y tú siempre nos ayudas a cuestionarnos, ¿no? Como bien nos dices que Sócrates lo hacía en la antigüedad. Y aunque yo no sé hacer eso, es decir, no sé muchas veces cuestionarme, me ayuda escucharte y hacerme esas preguntas simplemente para llegar a un razonamiento o algo que sea más lógico. Mi pregunta es que si esta práctica tuya, creo que ya te habían hecho esa pregunta, fue con el método mayéutico de Sócrates, es decir, empezar a cuestionar, a indagar, y si en ese libro nos puede, hablo de la apología de Sócrates, que comentabas que creo que ahí viene ese tema, nos puede enseñar a hacer ese tipo de ejercicio mental de cuestionarnos. Eso es todo. Muchas gracias, un abrazo y saludos. Te escucho en diferido. Muchas gracias a ti, querida Aledu. Te agradezco muchísimo por este aporte. Gracias. Muchas gracias. Ay, por aquí se está pasando el mensaje. Te lo agradezco muchísimo, querida Aledu. Gracias a ti por la pregunta. El método que tengo para el cuestionamiento no es exclusivo del método mayéutico, que aunque en ocasiones yo he recomendado el que podamos leer la apología de Sócrates, un librazo, un muy buen libro, por supuesto, que nos ayuda también a entender las bases del pensamiento filosófico. No solamente es eso, sino que también tengamos la oportunidad de practicar el cuestionamiento o el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Francis Bacon solía decir que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Y en esta frase de Francis Bacon podemos encontrar básicamente las reglas del pensamiento crítico. Es decir, hoy en el mundo tenemos a muchas personas que imponen ideas y te dicen que lo que ellos te están ofreciendo es lo verdadero, lo único, lo real. Es una impostura. Decir, esto funciona porque yo lo digo, o porque a mí me pasó y me funcionó a mí. El pensamiento crítico duda. ¿Por qué tendría que funcionar solo porque a ti te pasó o porque a ti te sirvió? El pensamiento crítico es una de las mejores alternativas que tenemos hoy en nuestros días para no caer en engaños y en estafas, o por lo menos para tratar de mantener una postura un poco más abierta. A diferencia de algunas personas que piensan que cuestionarse es algo malo, el pensamiento crítico lo ve como una herramienta y la base de todo hilo de pensamiento requiere también ver la contraparte. Por ejemplo, si alguien te dice que es muy bueno que todos los días por la mañana tomes agua, tendrías que preguntarte qué pasaría si no lo hago. Es bueno tomar agua, pero es malo no tomarla por la mañana. Piensas al revés, piensas de manera inversa para tratar de llegar a una posible explicación, o inclusive también puedes llegar a otras deducciones. Por supuesto es que no es malo no tomar agua por la mañana. Entonces quiere decir que tomar agua por la mañana no es que sea bueno, tal vez pueda ser necesario para algunas personas, pero quizá no para todas. Esto puede pasar con todas aquellas ideas que se nos presenten. En un curso de milagros se establece también el pensamiento crítico en varias de las ideas que tienes, sobre todo en el momento del cuestionamiento. Pregúntate, te dice el curso de milagros, cuestiónate. Este curso, como dice el curso de milagros, te lleva a que vuelvas a cuestionar los valores que abrigas. El caso del mundo que están escribiendo aquí en el chat, hemos dado por hecho, de acuerdo a la religión católica, que el mundo fue creado por Dios. En el pensamiento crítico te preguntarías, ¿y si Dios no lo creó? ¿Por qué lo miro? Entonces, una de las bases es pensarlo al revés, preguntártelo inversamente. Otra de las bases del pensamiento crítico lo podemos encontrar en la retórica y también en la argumentación. El pensamiento crítico es algo que antes se enseñaba en las escuelas, pero recientemente ya no se utiliza tanto. Ya no es una de las normas que se puedan ver en la educación tradicional. Pensar críticamente requiere también de lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, quiere decir que A es igual a C. Tiene que ver con matemáticas.
en las matemáticas hay mucho pensamiento crítico. Y yo sé que muchos de los milagronautas que aman las matemáticas no se les complicaría el pensamiento crítico. Sin embargo, algunos otros milagronautas chingüengüenchones tratan de huir del pensamiento crítico y del razonamiento, diciendo que las matemáticas no te sirven de nada. Por poner un ejemplo, que te sirve mejor orar o hacer algún tipo de meditación guiada. Pero necesitamos entonces un contexto. ¿En qué contexto lo estás diciendo? Así que pensar críticamente no solamente es dudar o cuestionar, sino ver a dónde te lleva la duda. Si yo cuestiono mi identidad, por ejemplo, la que todos me han dicho que soy un hombre, soy un cuerpo, soy un personaje, soy una identidad, ¿qué soy? Cuestionar significa, si yo no fuera lo que todos me dicen, entonces ¿qué sería? Eso es usar el pensamiento crítico. Normalmente lo que yo hago con la práctica del curso de milagros, en el momento de la divulgación e incluso también en el momento de la psicoterapia que ofrezco a los que gusten, es utilizar el pensamiento crítico. Criticar dentro de este contexto significa pensar de otra manera. Así que podría incluso yo empatar lo que el curso de milagros dice con pensar de otra manera con pensamiento crítico. Yo lo podría empatar sin ningún problema. Porque podría yo pensar, por ejemplo, que mi vecino Archibaldo es una mala persona. Ese es mi pensamiento tradicional. Es una mala persona por los actos que ha cometido. El pensamiento crítico me diría, duda de lo que crees. Crees que él es una mala persona, pero ¿realmente sabes si es una mala persona? ¿O solamente tienes ciertas ideas que te hacen suponer que lo es? Tal vez yo no lo conozco completamente. No estoy las 24 horas con Archibaldo para saber si es bueno o malo. El pensamiento crítico te lleva a ese tipo de ideas. Por eso, el pensamiento crítico debería de ser enseñado también en la espiritualidad. Pero parece que hay algunos otros espiritualoides que quieren eliminarte el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te puede salvar de comportamientos sectarios. El pensamiento crítico te puede salvar de creer en algo que no te lleva a ninguna parte. El pensamiento crítico es una gran herramienta que podemos tener todos. Yo la he ejercido no solamente por mi formación de ingeniero y por mi visión académica, sino porque ahora con la filosofía y con mi interés con la filosofía, también lo sigo desarrollando todos los días. Todos los días me cuestiono y me pregunto, pero con un objetivo: descubrir nuevas opciones, nuevas cosas, nuevas formas de ver aquellas ideas que ya daba por hecho. Por ejemplo, todos asumimos que Dios existe, menos los ateos. Sin embargo, no sabemos si los ateos tienen razón o los teístas tienen razón. Pero, ¿qué pasaría en mi vida si realmente Dios no existiera? ¿Cómo sería mi vida? Entonces, pensamiento crítico me ayuda a imaginarme otros escenarios que pueden ser contrarios a los que yo tenía. Yo elijo creer que Dios existe, pero yo no sé si exista. Mi pensamiento crítico me ha llevado a esa condición, o a esa conclusión, mejor dicho. Yo no sé si exista Dios, no lo sé, pero yo decido creer que existe porque me conviene a mi estrategia para vivir en paz. Por lo tanto, si alguien no cree en Dios, yo no tendría por qué cambiarlo. Podría utilizar alguna técnica de persuasión y tendría yo que utilizar argumentos. El pensamiento crítico también me invita a ello. Pero también, de acuerdo a mi estrategia de convivencia, tal vez no sería necesario que yo tratara de persuadir a nadie de que crea en Dios. Pero el hecho de utilizar el pensamiento crítico también me es útil, porque aquellos que no creen en Dios, yo no los voy a cuestionar, pero sí les puedo apoyar en ofrecer un curso de milagros no como un camino para Dios, sino como un camino para la verdad. Y eso ya es diferente también. Así que en conclusión, querida Aledu, obviamente te recomiendo Apología de Sócrates, que se le atribuye por supuesto a Platón. Un buen libro que te puede dar las herramientas de cómo Sócrates ocupaba el pensamiento crítico, preguntando constantemente a los que se creían expertos en los temas. Pero además de eso, yo te sugiero que estudies lógica formal. Puedes buscarte libros que hablen acerca de lógica aristotélica. El curso de milagros está plagado, literalmente, de lógica aristotélica.
empezando con el primer silogismo. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Eso es una referencia a la lógica que Aristóteles desarrolló hace varios siglos. Por eso es que cuando estudias ya un poco más estos temas filosóficos de pensamiento crítico, argumentación y aquellas cosas que te pueden distraer dentro de lo que es el pensamiento crítico, como son las falacias argumentativas, te das cuenta que el curso de milagros tiene un gran aporte en la parte del pensamiento crítico. Por eso es necesario también dedicarle tiempo, atención y, por supuesto, esfuerzo. El pensamiento crítico es una habilidad, se desarrolla. Después de muchos años de haberla desarrollado, la puedo yo incluir tanto en mis conferencias, en mis charlas, en la psicoterapia o en los webinarios como el que di el fin de semana. Por eso te invito, y los invito a todos ustedes, queridos amigos milagronautas, a practicar el pensamiento crítico. En otras palabras, no te tragues lo que los demás dicen. Cuestiona e imagínate escenarios diferentes. Si los demás te dicen que algo es verdad, cuestiona. ¿Por qué tendría que ser verdad? ¿Por qué? Sin embargo, déjenme saber si les gustaría que diera yo un webinario sobre pensamiento crítico aplicado a la espiritualidad. Estoy seguro que podría ser de mucha utilidad. Ahí está.